Hola, soy Christine y tengo 15 años. También tengo un secreto muy raro que nadie conoce. Bueno, casi nadie. Todo empezó cuando era muy pequeña. Recuerdo que de niña estaba enferma todo el tiempo. Nada grave, la verdad, pero siempre pasaba algo. A veces me sentía completamente agotada, otras veces mareada. Mamá me llevó a muchísimos doctores, pero nunca encontraron nada malo. En cierto punto, mamá me dijo que tenía una enfermedad mental y que necesitaba inyecciones. Me dijo que sin ellas nunca sería normal. Me explicó que las inyecciones me protegían de ataques y pensamientos extraños. Era solo una niña, así que confié en ella. Mamá empezó a ponerme inyecciones por la mañana antes de salir de casa y curiosamente empecé a sentirme mucho mejor, quizás porque creía que eran buenas. De vez en cuando un hombre venía a casa y siempre me preguntaba: Christine, ¿cómo te sientes? ¿Estás tomando tu medicamento? ¿Quién eres tú? Soy tu doctor, vine a ver cómo estás. Y así llegó a mi vida. Se llamaba señor Crawford. Con los años se convirtió casi en mi familia. Me acostumbré a él y creo que él también se acostumbró a mí. Con el tiempo empecé a ponerme las inyecciones yo misma. Mamá confiaba en mí y dejó de controlarme. Se convirtió casi en algo como cepillarme los dientes, una parte de mi rutina, pero nunca se lo dije a nadie. Supongo que simplemente me parecía raro. Y entonces un día todo salió mal. Esa mañana no teníamos agua en casa. Mamá daba vueltas llamando a la compañía eléctrica. Me quedé dormida y cuando por fin me levanté, me llevó a toda prisa a la escuela y olvidé la inyección por completo. Durante la segunda hora la recordé. Corrí al baño, tomé la inyectadora que siempre llevaba de repuesto y me puse la inyección. Y entonces una compañera llamada Jenny apareció en la puerta. Me miró como si me hubiera vuelto loca. Intenté explicarle que solo era medicina, pero fue demasiado tarde. En poco tiempo toda la clase sabía mi ritual del baño. No tuve más remedio que contárselo a todos. Y ahí empezó. Desde ese día mis compañeros me trataban diferente. No de mala manera, más bien como si fuera de cristal. Estaba a punto de jugar voleibol en la clase de gimnasia cuando uno de los chicos del equipo dijo: Christine, estás enferma, deberías sentarte en el banco, no hagas fuerza. Me encantaba el voleibol y eso me dolió muchísimo. Después de la escuela otro compañero me arrebató la mochila. No deberías llevar cosas pesadas. No soy ninguna debilucha, pero todos me miraban como si me fuera a desmayar. Incluso todo el más problemático de la escuela. En serio, se metía con todos menos conmigo. ¿Por qué? Porque al parecer le daba pena. Y eso me dolió mucho más que si de verdad se metiera conmigo. Me sentía como una marginada. Todo por culpa de esas malditas inyecciones. Mamá, ¿crees que estoy mejorando? No, Christine, si dejas las inyecciones, las convulsiones y las alucinaciones regresarán y empezarás a tener pensamientos extraños. No discutí, pero por dentro estaba furiosa. Además, mi mejor amiga Erika empezó a lanzarme un montón de preguntas. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo te sientes después de la inyección? ¿Te hacen bien? Intenté responder, pero cuanto más me preguntaba, más me molestaba. Un día el señor Crawford llegó de visita. Entonces, Christine, ¿cómo te sientes? ¿Estás tomando tus medicamentos? No pude resistirme a desahogarme un poco. ¿Sabes? Me siento como una marginada. Ahora todos en la escuela piensan que soy rara. ¿Alguna vez has pensado en dejar las inyecciones? Esa pregunta me pareció extraña. Mamá siempre decía que sin las inyecciones me sentiría peor. Sí, quizás debería pensarlo. En un par de semanas, mis compañeros casi me sacan de las casillas. Una chica decidió fundar una organización benéfica. ¿Para mí? Sí, una auténtica campaña. Alguien hacía mis deberes, alguien me llevaba la mochila y otro me ayudaba con las tareas de la casa. Estuve a punto de perder la cabeza. No le pedí a nadie que sintiera lástima por mí. ¿Y sabes qué fue lo peor? De verdad creían que eso me hacía feliz. Ese mismo día, justo cuando estaba a punto de estallar, Erika se acercó a mí. Ayer hablé con mi papá. ¿Sabes qué es, doctor? Le conté tus síntomas y me dijo que estás perfectamente bien. La verdad es que no entiende por qué necesitas esas inyecciones. ¿Qué? Bueno, dice que por lo que describes, ni siquiera es una enfermedad real. ¿Quizás tu mamá se equivoca? Fue entonces cuando lo decidí. A la mañana siguiente no me puse la inyección y escondí el vial en el escritorio. Esa se convirtió en mi nueva rutina matutina. Los viales se amontonaban y yo los iba guardando cada vez más lejos para que mamá no los encontrara. Erika lo sabía y me protegió. Y cuando esa tonta actuación de cuidado empezó de nuevo en la escuela, explotó delante de todos. ¡Ya basta, chicos! Christine ya no está enferma, así que déjenla en paz. ¿Y sabes? De verdad funcionó. Después de un par de semanas me sentía viva de nuevo. Tenía energía. Incluso empecé a correr por la mañana. Empecé a salir con los chicos después de la escuela, a ir a fiestas. Y entonces ocurrió algo que puso mi mundo patas arriba. Una mañana conocí a un chico mientras corría. Se llamaba Miles. Tenía esta vibra, no sé, juguetona, divertida. Y sí, me gustaba. Empezamos a correr juntos, a charlar de todo. De nuestra música favorita y de las desagradables
cafeterías de la escuela. Oye, ¿quieres salir el viernes? ¿Como a una cita? Obviamente acepté. Se lo dije a Erika en la escuela y se puso contentísima. Por fin empiezas a vivir como una persona normal. Y entonces me encontré con el señor Crawford en la calle. Pareces diferente. ¿Todo bien? Y por alguna razón le conté todo. Que ya no usaba las inyecciones, que me sentía mejor y que había conocido a un chico. Por favor, no se lo digas a mamá. Me dio una especie de sonrisa extraña, pero aceptó no decir nada. Por fin llegó el viernes. Miles y yo fuimos a un café. Me dijo que le gustaban los grafitis y que a veces pintaban las paredes. Eso probablemente sea ilegal, ¿verdad? Sí, pero por eso es tan divertido. Salimos del café y Miles me enseñó algunas de sus obras. Eran tan vívidas, tan llenas de vida. Y entonces, de pie bajo la lluvia, junto a uno de sus grafitis, se inclinó y me besó. Sinceramente, fue como la escena de una película. Pero esos buenos momentos se acabaron. Unos días después, mamá decidió limpiar mi habitación. Y por supuesto, descubrió mi escondite. ¿Estás loca? Pones en riesgo tu salud. Pero me siento genial. Incluso hice amigos. Tuve una cita. Estás perdiendo el contacto con la realidad. Esto es muy peligroso. Al final volví a ponerme las inyecciones por la mañana. Y una vez más me sentía diferente, distinta a los demás. Al menos Erika me apoyaba. Siento que tu mamá oculta algo. Entonces las cosas empezaron a ponerse raras. Miles ya no parecía en nuestras carreras. Al principio pensé que podría estar enfermo. Lo llamé, pero el mensaje decía que el número estaba fuera de servicio. Y de repente las palabras de mamá me llegaron a la mente. Si dejas las inyecciones, tendrás alucinaciones. Me sentía ansiosa. Tenía que comprobarlo. Fui a ese café al que había ido con Miles y encontré al camarero. ¿Me recuerda? Estuve aquí hace una semana en una cita con un chico alto. Claro, lo recuerdo, pero estaba sola. Quedé congelada en el lugar. ¿Sola? Sí, estaba sentada junto a la ventana, hablando sola. Luego te fuiste. Salí corriendo del café directamente a la pared donde estaba el graffiti de Miles, pero ya no estaba. Y en ese momento me di cuenta, todas esas carreras, las conversaciones, la cita, el beso, solo habían sucedido en mi cabeza. Caminé a casa aturdida. Sentí que me habían arrebatado una gran parte de mi vida. Mamá, lo siento. Tenías razón. No debí dejar de ponerme las inyecciones. Te lo dije, Christine. Es por tu propia seguridad. Poco después apareció el señor Crawford. Me equivoqué. Ahora lo entiendo. Necesito las inyecciones. Me las estoy poniendo otra vez y me siento bien. Me miró raro. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Parecía decepcionado. Al día siguiente en la escuela, Erika me alcanzó. Hablé con mi papá otra vez y cree que tu mamá inventa cosas. Erika, basta. No intentes convencerme de que soy normal. Sé que estoy loca sin mis inyecciones. Déjanos en paz. Mis palabras debieron herirla porque se dio la vuelta y se fue. Todo regresó a ser como antes. Mis compañeros no me dejaban llevar la mochila, no me invitaban a fiestas. Dejé de correr por las mañanas, me sentía cansada y vacía otra vez. Lo acepté, quizás así era mi vida, no era normal. Y entonces todo cambió gracias a un tonto accidente. Mamá me pidió que sacara su bolso del armario. Lo alcancé, se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Varias cosas se cayeron, llaves, un neceser y un sobre. Ayuda financiera para el cuidado de niños con problemas de salud mental. La cantidad del cheque me dejó sin aliento. Intenté tomar el sobre, pero mamá me lo arrancó y me dijo que no tocara sus papeles. Pero ver mi nombre en él me dolió un poco. Por la noche, cuando mamá se fue a la tienda, me colé en su habitación y empecé a rebuscar en el cajón donde guardaba los documentos. Encontré una carpeta con mis papeles médicos, análisis, informes, un montón de términos que no entendía. Lo único que pude distinguir fue mi nombre. Al día siguiente me acerqué a Erika. Oye, tenías razón, mamá oculta algo. Perdón por haberte gritado. ¿Me ayudas? Ella se ablandó inmediatamente. ¡Claro, hagámoslo! Tomamos todos los papeles y fuimos a ver a su papá. Los leyó despacio y arrugaba la cara. Según estos documentos, estás perfectamente sana, pero tu mamá insistió en que sufrías convulsiones y alucinaciones. La junta médica no se molestó en comprobarlo, te declaró discapacitada y tu mamá se convirtió en tu tutora. Pero si ella sabía que estás bien, ¿para qué son las inyecciones? Dame uno de esos viales, lo revisaré yo mismo. Afortunadamente siempre llevaba uno conmigo y se lo di. El papá de Erika prometió llamar en cuanto supiera algo. Me dirigí a casa intentando comprenderlo todo y entonces... Hola, Christine. Me di la vuelta y vi a Miles vestido con un mono naranja, con un rodillo de pintura en la mano, pintando la pared. ¿Tú eres real? Claro que soy real. Me arrestaron por pintar. Juzgado, servicio comunitario. Mis padres me quitaron el teléfono, por eso desaparecí. Pero, ¿qué pasó con el graffiti que me mostraste? Me obligaron a limpiarlo. Sonreí. Era tan sencillo. No era una alucinación, era un chico de verdad. Primero debo ocuparme de algo, pero nos pondremos el día más tarde. Corrí al café donde tuvimos nuestra cita y vi al mismo camarero. ¿Y bien?
¿Ahora lo recuerdas? Estuve aquí con un chico. Anda, admítelo. Está bien. Una mujer vino, me dio dinero y me dijo que si una chica venía a preguntar por una cita, debía decir que estaba sola. No me quedaba ninguna duda. Todo era culpa de mamá. Corrí a casa con la sangre hirviendo de ira. Lo sé todo. Miles no es solo una alucinación. Tuvimos una cita y no necesito inyecciones para estar bien. ¿Por qué mientes? Mamá se puso pálida, pero antes de poder decir una palabra, mi teléfono sonó. Christine, papá revisó el vial. Son solo vitaminas normales. No le hacen ningún daño a tu cuerpo. Quedé paralizada. Mamá también lo había escuchado todo. De repente su rostro se endureció. Me tomó de la mano y me arrastró a mi habitación. No volverás a salir. De ahora en adelante estudiarás en casa. Mamá dio un portazo y me encerró con llave. Las ventanas tenían rejas. Me quitó el teléfono y de repente me quedé sola, rodeada de silencio. Los primeros días se sintieron como un domingo interminable, sin los paseos ni los bocadillos. Mamá solo me dejaba salir de mi habitación para ir a comer a la cocina. Y ni siquiera en esos momentos me quitaba el ojo de encima, como si fuera una delincuente peligrosa. Estaba encerrada en mi habitación, enterrada entre libros. No porque quisiera estudiar, sino para no volverme loca de aburrimiento. Mamá había dejado de ponerme inyecciones, pero sabía que estaba bien. Y extrañamente eso me hizo sentir bien, como una pequeña victoria. Pero fue una victoria bastante floja porque seguía atrapada en mi habitación. Y luego, alrededor del tercer día, miré por la ventana. En la pared del edificio de enfrente había un graffiti. Si estás en problemas, deja una señal. Solo Miles escribiría algo así. Mi corazón saltó. Corrí a mi escritorio, tomé mi cuaderno de hojas rojas, arranqué algunas, las rompí y las pegué en la ventana formando una enorme cara triste. Lo esperé todo el día hasta que apareció. Lo vi levantar las cejas. Incluso a través del cristal había captado el mensaje. Al día siguiente llamaron a la puerta. Corrí hacia el pasillo y vi a Miles y a Erika. Casi me abalanzó sobre ellos, pero mamá se me adelantó. Esto es propiedad privada. Lárguense. Vinimos a ver a Christine. Dije que se larguen o llamaré a la policía. Y mamá cerró la puerta. Eso era todo. Pero entonces me di cuenta. Mientras estaba distraída, tomé su teléfono de la mesa. Señor Crawford, soy Christine. Ayúdeme. Las inyecciones son falsas. Mamá me ha estado mintiendo. Volví a mirar por la ventana esa noche. Miles ya estaba ahí, trepando al árbol que crecía justo al lado de la casa. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, más o menos. Charlamos como si fuera la cita más romántica del mundo. Como si la ventana entre nosotros ni siquiera existiera. Por fin alguien llamó a la puerta. Mamá fue a abrir y escuché la voz de un hombre. Era el señor Crawford y venía con 2 policías. Recibimos denuncias de posibles irregularidades. Mamá se puso pálida y empezó a gritar que eso era una tontería, que yo lo había inventado todo. Tenemos motivos para creer que usted recibe ayuda financiera a la que no tiene derecho. Sentí que me había golpeado un rayo. Así que todo esto ¿era solo por dinero? No se llevaron a mamá ese día, pero sí fijaron una fecha para el juicio. Estaba en shock, pero al mismo tiempo sentí una extraña sensación de alivio. Un par de días después regresé a la escuela. Claro, todos ya se habían enterado. Los chismes corren como la pólvora, pero en lugar de las típicas miradas de lástima, me trataron con normalidad. Incluso Todd. Sí, siempre había estado saludable. Algunos de esos síntomas eran puramente mentales. El juicio fue el mes siguiente. Mi mamá fue declarada culpable. Cuando el juez anunció el veredicto, sentí que todo mi mundo se puso patas arriba. Por un lado sentía lástima por mamá, pero por otro me había despojado de una vida normal. Y no porque estuviera enferma, sino por su propia conveniencia. Desde hace tiempo intuía que estabas perfectamente bien, pero no tenía pruebas. Y no, Christine, no soy doctor. Trabajo en servicios sociales. Mi trabajo era comprobar si tu mamá decía la verdad. ¿Y sabes qué? Por fin la descubrimos. Al final se convirtió en mi tutor. Sinceramente era muy bueno. El señor Crawford no se metía en mi vida ni me vigilaba cada 5 minutos, pero tampoco me dejaba completamente sola. Miles y yo empezamos a salir. Paseábamos, íbamos a patinar. A veces venía Erika. Por primera vez en años me sentía normal. Aprendí algo. Incluso quienes deberían protegerte pueden mentir para conseguir lo que quieren. Pero si buscas la verdad, al final la encontrarás. Y solo tú puedes decidir si eres normal o no.